¿Qué secretos ancestrales esconden los rosacruces, ocultos tras símbolos que solo unos pocos pueden descifrar? Esta sociedad mística, con raíces en la alquimia y la magia, asegura tener las claves del conocimiento prohibido y un enigma que desafía el paso del tiempo. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Qué esconden sus rituales y símbolos? Acompáñanos en este viaje a lo desconocido para descubrir si los rosacruces son guardianes de una verdad que el mundo aún no está listo para ver. Pero antes, no olvides darnos tu super like, suscribirte al canal y sin más preámbulo, comencemos. En la mañana del 3 de marzo de 1623, París despertó con un aire de misterio. Varios carteles, colgados en edificios y calles, anunciaban la llegada de la enigmática Hermandad de la Rosa Cruz. El mensaje, enigmático y provocador, proclamaba: nosotros, los representantes de la Universidad de la Rosa Cruz, hemos establecido nuestra morada visible e invisible en esta ciudad por gracia del Altísimo. Sin libros ni símbolos, enseñamos a la humanidad a salir del error y salvarse de la muerte. Este aviso capturó la atención de los parisinos, convirtiéndose en el tema candente en cafés y plazas. La gente murmuraba inquieta sobre esta secta secreta cuyas caras nunca habían sido vistas. Se decía que los rosacruces poseían la capacidad de trasladarse de un lugar a otro a la velocidad del pensamiento, alimentando aún más la curiosidad y el temor. Las especulaciones crecían. ¿Representaba esta nueva sociedad una amenaza para el cristianismo y la Iglesia? ¿Qué secretos ocultaban sus miembros en la penumbra de su existencia? Con cada susurro, la leyenda de la Rosa Cruz se fortalecía, atrayendo a los intrigados y a los temerosos por igual. La atmósfera se llenaba de expectativas, mientras el eco de su mensaje resonaba por toda la ciudad. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué misterios estaban dispuestos a revelar? Este enigmático grupo, que se autodefine como un camino místico hacia la expansión de la conciencia, mezcla elementos de alquimia, cábala, magia egipcia y gnosticismo, todo envuelto en simbolismo cristiano que recuerda al antiguo espíritu templario. Entre las diversas fraternidades rosacruces existen diferencias marcadas, desde enfoques cristianos esotéricos hasta senderos de magia teúrgica. A pesar de sus variaciones, los rosacruces coinciden en su misión de llevar a sus miembros a un nivel superior de conocimiento, siempre preservando sus secretos para los iniciados. La estructura de los rosacruces recuerda a la masonería. Un juramento de secreto, grados que se alcanzan poco a poco y un uso especial de signos y palabras clave. Sin embargo, en sus aspectos más ocultos, destaca una fuerte atracción por la numerología y los ciclos, donde todo debe seguir patrones numéricos específicos. El 7, por ejemplo, es sagrado en muchas culturas y aparece frecuentemente en sus rituales, simbolizando la plenitud y una conexión con lo divino. Pero hay más. Los textos rosacruces están llenos de mensajes secretos. Uno puede leer un libro completo y no entender el mensaje verdadero si no tiene la clave para descifrarlo. Esta característica no solo hace que la lectura sea más interesante, sino que también añade un aire de misterio que resulta cautivador. Sus textos son cuidadosamente encriptados, ofreciendo solo a los iniciados, con la clave de descifrado, la posibilidad de acceder al verdadero mensaje oculto en sus páginas. Sin esa llave, los escritos quedan como meros laberintos de símbolos y códigos indescifrables. La rosa y la cruz, símbolos centrales de los rosacruces, representan un equilibrio profundo. Dos fuerzas opuestas en perfecta armonía. Al igual que el yin y yang, o el hexagrama, la rosa y la cruz simbolizan la dualidad universal. Desde tiempos remotos, incluso antes de Cristo, la cruz se asoció con el sol y con el hombre primitivo que, al extender los brazos, reverenciaba al astro en sus rituales. Más tarde, la cruz llegó a representar los puntos cardinales y las energías masculinas de la naturaleza. Por otro lado, la rosa encarna lo femenino, la belleza y el alma que florece para dar vida y propósito a la cruz. La conjunción de ambos es una alegoría de la creación misma, el encuentro de dos fuerzas generadoras.
lo masculino y lo femenino. A lo largo de los siglos, el rosacrucismo y la masonería han compartido símbolos, grados y rituales. En la masonería, el grado de Caballero Rosacruz marca un nivel elevado, otorgado al alcanzar ciertos grados en el rito escocés o en el de Memphis Mizraim. Para muchos, esta conexión no es casual. Según algunos historiadores como Jean-Marie Ragon, ciertos grados masónicos pudieron haber sido codificados por los jesuitas para unificar ambas órdenes y extender su influencia desde dentro. Así, en los niveles más altos, estas dos sociedades secretas podrían no solo estar aliadas, sino ser una misma fuerza que se ha mantenido oculta bajo distintos nombres. A lo largo de los siglos, la Orden Rosacruz ha atraído a figuras legendarias, desde científicos como Galileo y Newton hasta pensadores como Descartes y Goethe. Este último, Goethe, fue uno de los miembros originales de la intrigante Logia de los Iluminados de Baviera, o Illuminatis, fundada el 1 de mayo de 1776 por el jesuita Adam Weishaupt. La lista continúa con nombres como Francis Bacon, Benjamin Franklin, Casanova e incluso Aleister Crowley, quienes encontraron en los secretos rosacruces algo más allá del conocimiento ordinario, algo que los conectaba a una red oculta de saberes ancestrales y poder esotérico. Se dice que el movimiento Rosacruz nació en la Edad Media, propagándose clandestinamente por Europa bajo nombres místicos y enseñanzas ocultas. Sin embargo, estudios históricos serios desmienten esta afirmación. No existen pruebas claras de su existencia antes de 1614. Fue en ese año cuando un teólogo luterano, Johannes Valentinus Andreae, publicó en Alemania un enigmático folleto titulado Fama Fraternitatis. Este documento, que describía a una sociedad secreta dedicada a la sabiduría y al conocimiento esotérico, marcó el inicio oficial de la orden, fascinando a mentes inquietas en busca de los misterios de la vida y la naturaleza. El misterioso folleto Fama Fraternitatis cuenta la leyenda de Christian Rosenkreuz, un alemán que habría vivido 106 años, de 1378 a 1484. Según el relato, Rosenkreuz recorrió el mundo, especialmente tierras exóticas como Egipto, Persia y Arabia, sumergiéndose en antiguos misterios de magia y ocultismo. A su regreso, fundó la Hermandad Rosacruz en 1408, fusionando esos saberes con doctrinas cristianas. Sin embargo, ningún documento prueba la existencia de Rosenkreuz, dejando su historia en la frontera entre la realidad y el mito, donde permanece cautivando a quienes buscan los secretos de esta orden esotérica. La historia de su tumba secreta ha añadido aún más misterio a su figura. Según la leyenda, esta tumba permaneció oculta por 120 años y al ser descubierta se dice que revelaba símbolos, escritos y conocimientos que han dejado perplejos a muchos. Dentro de este lugar enigmático, se rumorea que yacían los secretos de la alquimia y el enigma del alma, custodiados por la propia estructura de la tumba. Para los Rosacruces, esta tumba representa mucho más que un simple lugar físico. Es la metáfora de la búsqueda de la inmortalidad y el despertar de la conciencia. Un dato interesante es que algunos investigadores han encontrado paralelismos entre la tumba de Rosenkreuz y las criptas de los antiguos templarios, sugiriendo una posible conexión entre ambas órdenes. Esta teoría se basa en similitudes arquitectónicas y simbólicas, lo que añade una capa adicional de misterio a la figura de Rosenkreuz. Johannes Valentinus Andreae, creador del enigmático folleto Fama Fraternitatis, se proclamó heredero de antiguos conocimientos esotéricos y los presentó al público, estableciendo un nuevo legado. Desde entonces, la rosa y la cruz se convirtieron en símbolos de la orden, aunque en realidad formaban parte de su escudo familiar y no estaban vinculadas a Christian Rosenkreuz, como muchos creen. La existencia de este enigmático personaje genera divisiones entre los Rosacruces. Algunos lo ven como un ser real, otros como una parábola, y algunos lo consideran un seudónimo de figuras históricas como Francis Bacon. Este noble británico, filósofo y precursor del método científico,
es también considerado el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Algunas corrientes más místicas dentro del rosacrucismo insisten en la figura de Christian Rosenkreuz como un personaje real. Maurice Maitre, un escritor francés, argumenta en su obra Magos e Iluminados que Rosenkreuz fue el último de una noble familia alemana del siglo XIII, cuya fortaleza se erguía en los bosques de Turingia. Esta familia abrazaba el catarismo, una doctrina que fusiona creencias gnósticas y cristianas, lo que les costó la vida a manos del conde de Turingia, salvo por el hijo pequeño, quien fue salvado por un monje y llevado a un monasterio. Allí formó lazos con los hermanos que lo acompañarían en la fundación de la Hermandad Rosacruz. Maitre reconoce que esta historia proviene de la tradición oral, pero la leyenda ha crecido con el tiempo. Algunos destacados ocultistas como Rudolf Steiner y Max Heindel sostienen que Christian Rosenkreuz resurgió como el conde de Saint-Germain, un alquimista y cortesano que falleció en 1784. Aunque estas afirmaciones son difíciles de verificar, varias fraternidades rosacruces adoptan su imagen como el símbolo del fundador de su orden. Steiner incluso llegó a identificar un retrato de Rembrandt, titulado Hombre con armadura, como una representación de Rosenkreuz, asegurando que era una manifestación de este en el siglo XVII. Las raíces de los rosacruces se hunden en la era del faraón Tutmosis III, que reinó alrededor del 1450 a.C. Su sucesor, Akenatón, revolucionó el pensamiento religioso de su tiempo, instituyendo el monoteísmo en el culto a Atón. Curiosamente, los rosacruces veneran a Akenatón como su primer maestro. Después de su muerte, el legendario Hermes Trismegisto se alza como otro guía influyente, uniendo las antiguas enseñanzas con la búsqueda del conocimiento. Un aspecto poco conocido es la conexión de los rosacruces con la alquimia china. Algunos estudiosos sugieren que los rosacruces pudieron haber adoptado prácticas de alquimia interna de la tradición taoísta, integrando técnicas de meditación y respiración para alcanzar la iluminación espiritual. Esta fusión de conocimientos orientales y occidentales es un testimonio de su visión inclusiva y universal. A través de los siglos, la Orden Rosacruz ha emitido documentos reveladores que han impactado a Europa. La Fama Fraternitatis, publicada en 1614, proclamó la existencia de una fraternidad que poseía conocimientos extraordinarios, invitando a los sabios a unirse a su búsqueda de verdad. Con su alegórica historia de Christian Rosenkreuz, se estableció el mito de la orden. Al año siguiente, la Confessio Fraternitatis lanzó críticas a la Iglesia, presentando a los rosacruces como guardianes de una sabiduría capaz de transformar la ciencia y la religión. Finalmente, las bodas químicas narran una invitación a un misterioso matrimonio que encierra pruebas alquímicas y revelaciones veladas, dejando al lector con más preguntas que respuestas. Con el paso del tiempo, la hermandad tejió una compleja identidad en el ocultismo. En 1785, en Altona, Alemania, surgió la Fraternidad Rosacruz de Oro, que introdujo un innovador sistema de grados y un compendio de símbolos esotéricos. Desde entonces, muchas organizaciones han reclamado ser continuadoras del legado Rosacruz, cada una persiguiendo el conocimiento oculto de la rosa y la cruz. Entre ellas, la AMORC se destaca como una de las más influyentes, enredada en controversias que han mantenido su esencia en la penumbra. En su propio manifiesto, el AMORC asegura que sus prácticas no solo ofrecen paz interna, sino que también potencian habilidades de percepción, creatividad y autoconocimiento, elementos que, para muchos, siguen siendo relevantes y necesarios en nuestro mundo actual. Además, el AMORC ha desarrollado programas educativos y retiros espirituales que permiten a los miembros profundizar en sus estudios y prácticas, creando una comunidad global de buscadores espirituales. Entonces, ¿sigue viva la Rosacruz? La búsqueda del conocimiento ha llevado a innumerables grupos a reclamar la herencia Rosacruz. La Fraternidad Rosa de Crucis y la extinta Orden Hermética de la Aurora Dorada
son solo algunas de las organizaciones que han dejado su huella en este intrincado tapiz. Cada una ha enfrentado sus propias disputas, pero todas comparten un mismo anhelo: desentrañar los misterios que permanecen en las sombras. La historia de los Rosacruces es un eco de antiguas enseñanzas que trascienden las fronteras del tiempo y nos invitan a cuestionar las verdades aceptadas. La rosa y la cruz, como símbolos de dualidad y armonía, nos recuerdan que, en el equilibrio de las fuerzas opuestas, se encuentra la sabiduría más profunda. Pero quizás la verdadera pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a descubrir si estamos dispuestos a adentrarnos en la penumbra de lo desconocido? ¿Qué secretos guardan estas sociedades ocultas y qué parte de nuestra historia aún permanece por revelar?